Buenas a todos, bienvenidos una vez más a mi canal y aquí estamos en un nuevo vídeo para seguir con las previas de la Liga Santander. Es el turno del Getafe y para ello tengo un grandísimo invitado. Álvaro, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Encantado de estar por aquí para analizar esta temporada que se presenta para el Getafe. Sí, una temporada, Álvaro, que bueno, no ha empezado de la mejor manera, en eso tenemos que estar de acuerdo, porque de momento se han jugado ya 2 partidos y el Getafe, ahora mismo, en la grabación de ese vídeo, es colista. Y venimos además de una derrota durísima frente al Girona. Antes de empezar en esto, quiero preguntarte cómo ha sido la pretemporada del equipo azulón. Pues ha sido una pretemporada rara, lo dijo Quique en la previa del Atleti antes de empezar la temporada, porque es verdad que el Getafe ha hecho muchos fichajes, que se ha comentado, pero también es verdad que hay que tener en cuenta que comenzó la pretemporada con apenas 10 jugadores del primer equipo, con toda la plantilla prácticamente por construir. Es verdad que los que estaban son la base, entre comillas, que son los que están jugando, pero ha sido una pretemporada típica porque se han ido incorporando fichajes a medida que avanzaba. De hecho, por ejemplo, Luis Milla, que es uno de los últimos que llegó, todavía no ha podido entrenar con el grupo porque arrastró una lesión. Así que ha sido una temporada complicada, tanto sobre todo en la confección de la plantilla como en los resultados de los partidos amistosos, que más allá de que, bueno, sirven para lo mínimo, es cierto que las sensaciones en esos partidos no habían sido buenas y luego se han reflejado en este inicio de temporada. Respecto a este inicio complicado de temporada, bueno, ¿cómo crees que va a afrontar el equipo los siguientes partidos? Porque claro, ahora después comentaremos los fichajes, pero se está utilizando gran parte de la base que se utilizaba la temporada pasada y en un tramo vimos que, por ejemplo, Enes Unal estaba increíble en el ataque y la defensa funcionaba realmente bien. Ayer es verdad que en el Unal marcó, pero la defensa está dejando muchísimas dudas. Sí, realmente, ahora lo comentamos, pero es verdad que de las dos alineaciones que hemos visto hasta el momento, que han sido las mismas, realmente jugadores nuevos como tal están Gileri, lateral izquierdo por obligación porque se vendió a Matías Olivera, es el único lateral de la plantilla, y Domingos Duarte, que ha venido a sustituir, entre comillas, a Jorge Cuenca. Los otros 9 siguen siendo los mismos que acabaron la temporada pasada, así que lo que comentábamos antes, es verdad que se han hecho muchos fichajes, pero de momento la base del 11 en un 90% prácticamente sigue siendo la del año pasado, y el Getafe afronta estos partidos pues con dificultad, porque realmente vienen entre rivales que a priori no te los querrías cruzar cuando tienes una mala racha, porque Villarreal vemos que ha empezado la temporada con un tiro y tiene una plantilla súper amplia. Valencia en Mestalla nunca es nada fácil, y encima para el Getafe, que en estas últimas temporadas sí que es verdad que esos partidos han sido un poco duros. Y luego te viene la Real Sociedad en casa, que es otro equipo europeo, otro equipo que le gusta jugar al fútbol, así que son 3 partidos muy complicados para el Getafe, pero una prueba para ver realmente el nivel. Realmente este contra el Villarreal es el último que se va a jugar con el mercado abierto, que es otra de las cosas que está incordiando un poco, pero yo creo que son 3 partidos pues para intentar sacar la cabeza o para que realmente empiece la temporada muy torcida como ya fue el año pasado. Si quieres entramos ya en parte de ese mercado, que en el caso del Getafe ha sido muy, pero que muy movido, no solo en el episodio de llegada, sino también en el de las bajas, que es por donde vamos a empezar, porque bueno, vamos a empezar por una gran cantidad de jugadores que salen cedidos, miro aquí donde los tengo apuntados: Darío Poveda al Ibiza, Samir Abdullah a la Ponferradina, Jack Harper al Hércules, Jonathan Silva al Granada, Eric Cavaco también al Granada y Janko al Sparta de Praga, perdón. No sé si quieres resaltar alguno de estos por encima del resto. Realmente todos esos que tú has comentado han sido descartes, entre comillas, de Quique. Es verdad que descartes de manera diferente, porque por ejemplo Cavaco y Jonathan Silva, incluso Darío Poveda, no llegaron ni a empezar ni a participar en la pretemporada. Pero sí que es verdad que quizás el nombre que más sorprendió fue un poco el de Janko, ¿no? Que llegó el año pasado por 6 millones de euros. El Getafe realizó una inversión considerable en un jugador que era joven pero ya tenía experiencia en grandes campeonatos. Empezó siendo titular, luego al poco de empezar en Vallecas se rompió la tibia, fue una lesión que además forzó un poco para volver y la estuvo arrastrando durante toda la temporada. Cuando llegó Quique le puso de carrilero en una posición que no es la suya, obviamente, porque no es un jugador que se dé muy bien defender, y parecía que esta temporada sí que le iba a dar más confianza, pero nada más allá, más lejos de la realidad. Decidió prescindir de él, y eso es lo que más ha llamado un poco la atención, ¿no? Con un jugador por el que realizaste una gran inversión y que no había dejado malos detalles, pues al final sea un descarte. Luego ya vamos a 4 jugadores que en este caso prescinde el Getafe de manera definitiva de ellos: Miguel Rubio, Ignasi Miquel, que ambos se marchan al Granada, Rubén Yáñez, que se marcha al Málaga, y Chema Rodríguez, que lo hace de la misma manera al Eibar. No sé cuál de estos también te parece más interesante a comentar. Pues
Yo creo que los dos que han ido al Granada, que de hecho están siendo titulares en este inicio de temporada, Ignasi Miquel y Miguel Rubio, son dos jugadores, sobre todo Miguel, que es canterano del Getafe, llegó a ser capitán del filial y ha vivido muchos años aquí. Yo creo que la gente se ha quedado con ganas de realmente ver si tenía nivel para jugar en primera o que el club, o en este caso el entrenador, le dieran una oportunidad. Porque es verdad que han encadenado un par de cesiones, estuvo en Valladolid hace 2 temporadas, la temporada pasada en el Burgos hizo buena temporada en segunda, y la gente tenía ganas viendo que la defensa del Getafe, como tú comentas, es cierto que fue uno de los puntos fuertes el año pasado, pero que necesitaba darle un giro de tuerca y buscar algo nuevo. Entonces ha llamado bastante la atención que no se haya apostado por él, y desde luego está demostrando en estos primeros partidos en Granada que, bueno, que quizás hubiera tenido no un papel principal ni prioritario, pero sí que a lo mejor te hubiera valido para un central de rotación. Entonces, bueno, yo creo que si nos tenemos que quedar con nombres, con el de Miguel, que creo que va a dar muchas alegrías en Granada y que no va a tardar en jugar en primera, ya sea con el Granada o con otro equipo. Y nos llevamos finalmente a las dos salidas que se han producido, bueno, que han dejado dinero en las arcas del equipo azulón. En primer caso, Hugo Duro es una marcha que se sabía ya desde hace tiempo, al final un jugador que ya estaba acondicionado a estar con el Valencia, pero sin duda la más llamativa y la que ha condicionado bastante parte del mercado es la de Matías Olivera, que ha dado un grandísimo paso en su carrera después de su muy buena temporada pasada para marcharse a Italia, concretamente al Napoli. Sí, bueno, lo de Matías Olivera yo creo que es un premio muy merecido al trabajo. Llegó hace 4 o 5 años al Getafe, le costó mucho arrancar. La primera temporada tuvo poquito protagonismo con Bordalás, en la segunda empezó yéndose cedido al Albacete, en enero le recuperó el Getafe y desde ese momento ha sido titular indiscutible, o como interior o como lateral derecho, y es un jugador que venía en una progresión súper alta y el año pasado hizo su mejor temporada. Era prácticamente la principal vía de creación de ataque, de jugadas de peligro junto con Unal, y yo creo que es un premio merecido. La verdad que era una salida que se podía dar, tampoco estás perdiendo un jugador en una posición, digamos, súper importante, que no es lo mismo que perder a un delantero o a un defensa súper importante central. Yo creo que Matías Olivera se lo merecía, está en la edad perfecta y al final es una buena venta. Oye, en torno a 15 millones de euros por un lateral izquierdo para el Getafe, que tampoco está acostumbrado a vender muy bien, no está nada mal, así que bueno, totalmente merecido. Y lo que tú comentabas, lo de Hugo Duro, al final pagó el Valencia la opción de compra, estaba estipulada desde el año pasado y bueno, pues vamos a ver. La venta, si es buena o mala, la dirá el tiempo. Desde luego el año pasado yo creo que sorprendió a todo el mundo, incluso a él mismo, ¿no? El rendimiento que dio en Valencia, y bueno, como ya estaba estipulado desde antes, poco podía hacer el Getafe. Dos ventas, mejor dicho, que en este caso dejan bastante dinero y que han condicionado bastantes fichajes. De hecho, vamos a empezar primero con las selecciones. En primer lugar, la de Portu, que fue uno de los primeros en llegar, que ahora mismo no está siendo titular, pero parte entera como un jugador que debe ser importante. Sí, totalmente. De hecho, ha sorprendido bastante. Ahora iremos con el otro nombre que también ha sorprendido que no empiece de titular, porque realmente Portu jugó prácticamente todos los partidos de pretemporada como titular. Fue de lo mejor del equipo. Llegó a finales de junio, o sea que ha hecho toda la pretemporada con el Getafe. Y bueno, los ratitos que ha tenido tanto contra el Girona como contra el Atleti, yo creo que ha dejado buenas sensaciones. Realmente es una cesión oficialmente estipulada, pero bueno, hay una opción de compra que es obligatoria prácticamente, digamos, y que se pagará el verano que viene, de unos 3 millones de euros. Para mí, una gran sorpresa, porque la verdad que es un jugador que, a pesar de que no tuvo protagonismo en la Real el año pasado, era un jugador con cierto caché y para mí tiene que ser muy importante en este Getafe. Y un jugador que es de los últimos que acaba de llegar, que tiene que ser muy importante en la defensa y que viene a hacer una muy buena temporada con el Valencia, es Omar Alderete, que el Valencia finalmente no acabó ejecutando esa opción de compra, era el Getafe, lo trae como cedido también. Sí, es otra de las sorpresas, entre comillas, porque es verdad que yo creo que, tal y como empezó el mercado y después de la temporada que había hecho Alderete, una, suponíamos que se lo iba a quedar el Valencia, y dos, yo le veía para un club realmente, no sé si para ser titular y central importante, pero sí para estar por lo menos en la rotación y tener minutos en un club que jugara en Europa. El nivel que dio el año pasado fue muy bueno, es verdad que fue un poquito de más a menos y acabó la temporada y con algún problemilla, pero para mí es un gran central y es otro gran fichaje. Pues igual que el caso de Portu, esta es una cesión, pero bueno, también es una compra que es obligatoria en cuanto se cumplan determinados requisitos. Para mí es un gran fichaje del Getafe, más allá de todo lo que la rodeaba, porque es cierto que desde hace un mes el Getafe tenía un acuerdo con el Hertha y él la estaba esperando al Valencia, pero bueno, finalmente ha llegado al Getafe. Y es un gran fichaje para mí, creo que le va a dar mucho a la defensa y después de lo que hemos visto en estos 2 primeros partidos seguro que lo necesitan. Vamos ya con fichajes que se han hecho de manera definitiva.
El primero de ellos es Kiko Casilla, que a priori viene como ver un rol bastante secundario como portero suplente y que ha creado un poco de controversia, corrígeme si no es cierto, porque a lo mejor se esperaba una figura de un portero pues quizá de mayor nivel. Totalmente, es tal cual lo dices. El Getafe se marcó como, no sé si prioritario, pero sí que quería reforzar la portería, porque es verdad que, igual que hemos visto en estos dos partidos, el nivel de David Soria en la última temporada no había sido muy bueno, había tenido muchos picos y había sido muy regular, y es verdad que además se esperaba que llegara uno entre Pacheco y Álvaro Fernández. De hecho, con Pacheco el Getafe tenía un acuerdo desde mediados de junio y hace poco más de un mes estuvo por el Coliseum, o sea que parecía que podía ser él, luego se enfrió por la cantidad que pedía el Alavés y se fue hacia Álvaro Fernández y finalmente ha sido Kiko Casilla, que como tú comentas, viene una temporada un poco extraña en el Elche porque empezó jugando y ya cuando llegó Francisco fue suplente y bueno, le viene a hacer competencia a David Soria. Vamos a ver. Es cierto que parte con mucha desventaja porque ha llegado hace apenas 10 días y sin pretemporada y bueno, parte con un mes y medio de desventaja con respecto a los otros dos porteros de la plantilla, pero bueno, firma por un año, como tú comentas, vendrá, se supone, con un rol secundario, pero bueno, no me extrañaría verle en la portería en unas semanas. Uh-huh. Luego, el jugador que precisamente hemos comentado antes, que viene a sustituir a Matías Olivera, es Angileri, un jugador que, bueno, que tiene experiencia, que en River Plate tuvo buenas temporadas, pero que a lo mejor aquí en Europa, bueno, pues sea un poco más desconocido. Sí, además el caso de Angileri es muy curioso porque ha estado los últimos prácticamente 10 meses sin jugar porque acababa contrato con River y al no renovar decidieron apartarle y se suma todo eso, lo que tú comentas, de una adaptación que ya de por sí es complicada del fútbol sudamericano al fútbol europeo y bueno, de momento a mí contra el Atleti no me disgustó, sobre todo en ataque porque tiene un buen pie, sabe llegar a la línea de fondo, sabe poner buenos centros. Es verdad que ayer estuvo un poco peor en Montilivi, de hecho acabó expulsado, pero bueno, es un fichaje que ya estuvo cerca de llegar el año pasado, el Getafe ya estuvo interesado en él, pero no pudo llegar a un acuerdo con River y parecía destinado a llegar este año y así ha sido. Entonces, bueno, vamos a ver porque le costará un poco adaptarse, ya lo ha comentado Quique que viene de un fútbol totalmente diferente, pero yo creo que tiene muy buenas cualidades y si tiene continuidad y sobre todo, pues como todo, al final un jugador que se tiene que adaptar, pues no es lo mismo que el equipo vaya funcionando y se vayan sacando los resultados adelante, que estés en un sin vivir continuo de derrota y me juego mucho. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se adapta porque desde luego fácil no va a ser. Uh-huh. Luego, vamos ya con uno que a mí personalmente me encanta, que los que hayan visto la segunda división, creo que estarán conmigo, que es un jugador delicioso de ver, que es Seoane. Este chico, bueno, tiene que ser importante. Sí, es lo que te comentaba, que era el otro que también había sorprendido bastante que no haya entrado en ninguna de las dos alineaciones, porque es un caso muy parecido al de Portu. Llegó a principio de pretemporada, ha hecho toda la pretemporada con el Getafe, fue titular en todos los partidos de pretemporada y dejando muy buenas sensaciones, y luego a la hora de la verdad es cierto que Kika pues, está por su centro del campo del año pasado. Ese Arambarri Maximovic Aleñá, que bueno, sí es cierto que dio buenos resultados en el pasado, pero es verdad que en las últimas temporadas, como han demostrado, su rendimiento y los resultados no ha sido lo mejor. Entonces me sorprendió bastante que Seoane no haya sido titular en estos dos primeros partidos por el nivel que demostró y porque venía en una línea ascendente de la temporada pasada en el Huesca. Entonces, bueno, es otro jugador que yo creo que con el paso de las jornadas debería ir entrando. Contra el Atleti es cierto que entró el partido en una situación complicada, con un 0-2 y ahí difícil de levantar, pero es cierto que contra el Girona yo sí que le vi brotes verdes y le vi un poquito mejor, así que bueno, lo bueno que tiene es que yo creo que es un jugador que se puede adaptar a jugar, pues tirado una banda puede jugar aunque no rinda muy bien, como interior, incluso en un doble pivote, tiene mucha llegada, muy buen toque, o sea que yo creo que es un jugador muy completo y que le tiene que dar mucho a este equipo. Uh-huh. Luego vamos ya a pasar a los dos jugadores que vienen del Granada. En primer lugar, Domingo Duarte, que este fichaje sí que lo hemos visto entrar ya desde el primer momento. Ayer tuvo esa mala acción o desafortunada que al final acaba con su gol en propia puerta. También viene de temporada bastante complicada en el conjunto nazarí, pero bueno, es un central internacional con Portugal y que en su mejor rendimiento debería también ser clave. Sí, yo creo que lo mejor de este fichaje es el precio por el que le sacó el Getafe, porque fue por menos de 1 millón de euros y un central así por menos de 1 millón de euros, la verdad que yo creo que a día de hoy hay muy poquitos y sobre todo que sean accesibles para el Getafe. Es un jugador que, como tú comentas, le costó el año pasado en Granada, además tuvo alguna lesión importante, pero es verdad que ha entrado como titular en este sistema de 3 centrales, es obviamente indiscutible y ha estado estos partidos un poco en la línea del equipo, la verdad. No ha tenido grandes desconexiones, pero es verdad que bueno, tampoco ha tenido buenas actuaciones de momento, pero ya te digo, yo creo que ha estado un poco en la línea del equipo y que
considero que es un gran central y que le tiene que dar mucho al Getafe, y sobre todo lo que tú comentas, que hay un mundial en 2-3 meses y seguro que él quiere estar con Portugal porque va a estar ahí para entrar en la lista y tendrá que hacer un buen papel en su equipo. De hecho, en la última lista acabó entrando. Y junto a él, también el Granada, un jugador que ahora mismo está lesionado, pero que a priori también deberá ser importante, es Luis Milla. Sí, el fichaje un poco de Luis Milla sí que es verdad que no sé si le va a salir caro al Getafe o no, esto solo nos lo dirá el tiempo, porque al final son 5 millones de euros y 2 jugadores en propiedad que pueden llegar a convertirse en 4. Y de momento es lo que tú comentas, llegó lesionado desde el Granada por esa lesión que arrastraba del último partido de la temporada pasada, no ha podido hacer pretemporada, no ha podido entrar con el grupo, con el equipo, y vamos a ver, yo creo que después de estos últimos partidos en los que el centro del campo también ha acabado señalado, obviamente, después de, sobre todo el del Girona, es un jugador que yo creo que cuando entre debe ser importante y al final va a repercutir mucho en el rendimiento del equipo. Igual, si el Getafe juega con 3 en el centro, yo creo que él puede jugar perfectamente de pivote y de interior, en un doble pivote también puede rendir, así que es más o menos adaptable y yo creo que se espera mucho de él. Es verdad que también tiene esa presión extra del precio, entre comillas, pero yo creo que se espera mucho de él y además esto es como te decía, al final cuando tú estás en una situación de apuro y de que necesitas puntos, pues al final cuanto antes entren jugadores y empiecen a rendir mucho mejor, así que yo creo que también tiene que tener un papel importante este año. Y por último, ya para finalizar este apartado, vamos con el jugador más caro, un jugador que ya estaba la temporada pasada, que en los meses que estuvo rindió realmente bien, bueno, y que ahora mismo también está partiendo como titular, Borja Mayoral. Sí, yo creo que hasta el momento es la gran apuesta del Getafe en el mercado. Desde luego Ángel Torres lo tenía muy claro desde que llegó ya la temporada pasada, antes incluso de que acabara la temporada, pues ya le ofreció un contrato importante a su representante, ya estaba intentando hablar con el Madrid para si había alguna posibilidad de que se quedara en Getafe de forma permanente, y bueno, al final se ha dilatado un poco en el tiempo porque al final acabó llegando en agosto porque él quería intentar probar una oportunidad en el Madrid, que es totalmente entendible, un jugador que ha estado tantos años allí, pero bueno, al final yo creo que él tenía claro también que si salía del Madrid iba a ir al Getafe, misma ciudad, entorno familiar cerca y tal, y también hay muchas esperanzas puestas en él. Es verdad que contra el Atleti tuvo ahí un par de ocasiones, pero yo creo que es un delantero que si se le nutre bien de balones y el equipo rema a su favor como Unal, yo creo que tanto Unal como Mayoral son dos delanteros que son de mucho nivel para un equipo como el Getafe. Son dos delanteros de realmente el equipo está bien y les llegan balones y tal, que pueden hacer 8 o 10 goles por temporada cada uno fácilmente. Y bueno, aún así hay que decir que quedan aún días de mercado, que pueden pasar varias cosas, y yo, Álvaro, quiero preguntarte si crees que aún puede haber salidas o llegadas importantes de aquí al cierre de este mercado. A ver, llegadas desde luego tiene que haber, se esperan por lo menos 2-3 fichajes más, vamos a ver si los resultados hacen que el Getafe acabe trayéndole un jugador más. De momento hay 5 fichas libres, o sea que por espacio y hueco hay. Tiene que llegar mínimo un lateral izquierdo, se busca también algún jugador de ataque, entonces vamos a ver lo que acaba llegando. Y salidas, vamos a ver, yo es que como en este mercado ya lo he visto todo, es verdad que está muy parado, pero lo he visto todo, me creo cualquier cosa. Unal puede salir si llega a una buena oferta de 15-20 millones, creo que el Getafe lo podría vender. El problema es encontrar una oferta de esa cantidad en esta altura de mercado. Y luego así nombres importantes que pudieran salir, pues Aranberría, sí, ahora una muy buena oferta, pero que también lo dudo, así que bueno, yo creo que en el apartado de salidas, salvo sorpresa, no va a salir nadie, pero es lo que te he dicho, como ya he visto todo en este mercado, me creo cualquier cosa. Y en llegadas eso, vamos a ver, por lo menos mínimo 2-3 jugadores tienen que llegar y 2-3 jugadores para ser importantes, entonces bueno, vamos a ver, porque al final cuando también es lo que te comentaba, cuando el mercado está abierto no es lo mismo empezar la liga ganando con 2 victorias o haciendo buen papel que dices, bueno, a lo mejor no tengo tan mal equipo, que empezar con 2 derrotas tal y como han sido las del Getafe, que han sido 2 derrotas duras. Este partido que queda contra el Villarreal antes del cierre tampoco es nada fácil, así que, bueno, vamos a ver porque desde luego quedan 8 o 9 días muy moviditos en las oficinas del Getafe. Bueno, vamos a pasar ya a la figura del entrenador, que bueno, Quique Sánchez Flores vino la temporada pasada con un Getafe estando en una muy mala situación, cambió el esquema y a partir de ahí empezó a ser un equipo más sólido, seguramente simplificando muchas más cosas. Esto coincidió además con un nivel impresionante de Enes Unal. Sin embargo, claro, el inicio de esta temporada, bueno, ya se le está complicando un poco, ya está cuestionado, tampoco acabó demasiado bien la pasada temporada. ¿Tú cómo ves al técnico y realmente cuánto futuro le auguras?
Sí, es un poco lo que tú comentas. A ver, de entrada hay que decir que el papel de Quique y el mérito que tuvo el año pasado en salvar a este equipo es mucho, tiene mucho mérito porque era un equipo que había sumado un punto en 7, 8, bueno, 0 puntos en 7 partidos. Y era una situación muy complicada tanto en lo futbolístico como sobre todo en lo mental. Y hizo un muy buen trabajo, sobre todo lo que tú comentas, en los meses de diciembre, enero e incluso febrero también. El Getafe jugó buenos partidos, no solo ganó, sino que jugó bien. Pero es verdad que ya la temporada pasada, a partir del mes de marzo, el equipo pues empezó a estar mal físicamente y en lo futbolístico. Era un equipo pues parecido a lo que hemos visto en nuestros partidos realmente. Por eso quizás está ahí desde un run, porque es un equipo que no sabes a lo que juega, no tiene identidad, no tiene una idea de juego definida. Parece que el plan de partido es un poco, sobre todo fuera de casa, bueno, intentar defenderte, ver qué pasa y a ver si puedes enganchar alguna. No parece que va a haber un plan definido. Entonces, bueno, vamos a ver. Estos 3 partidos que vienen ahora son muy importantes para Quique, porque realmente si vienen, Dios no lo quiera, 3 derrotas seguidas, sí que se puede empezar a complicar la cosa. No por este inicio, que también, sino por lo que ya te digo que viene arrastrando la temporada pasada. Al final, si juntamos los últimos partidos de esta temporada y este inicio, son 2 victorias en los últimos 15 partidos, que sí que es verdad que son números complicados para un equipo como el Getafe. Entonces, bueno, vamos a ver. Realizó un gran trabajo el año pasado, eso está fuera de toda duda, resucitó al equipo. Pero bueno, es verdad que sobre todo la gente esperaba que este año, con los fichajes que han hecho, es verdad que la plantilla sigue siendo corta y que faltan efectivos, pero con los fichajes que se han hecho, se esperaban que quizás le diera otra vuelta de tuerca al equipo, que a lo mejor cambiara ese 5-3-2, que empezara a jugar con 4 defensas. Bueno, un poquito de eso que realmente no se ha visto, y es un poco lo que te he comentado antes. Al final, quitando a Angileri y Duarte, que son jugadores que sustituyen a 2 que se han ido, o sea que es obligatorio hacer esos cambios, el equipo sigue siendo el mismo que acabó la temporada pasada, así que no ha habido muchos cambios. Entonces yo creo que es un poco en ese sentido que sí que se venía demandando un cambio de muchos de los titulares, pero es verdad que sí que hay jugadores que vienen rindiendo desde hace temporada y media por debajo de su nivel, y es que siguen siendo titulares. Entonces, fomentar un poco esa competencia, que yo creo que es lo que tiene que hacer Quique. Y vamos a ver, en el fútbol, como no hay memoria, pues es lo de siempre. Si ahora bien sigue estando en la racha, pues sí que estará en peligro, claramente. Si quieres, esto que hablan de jugadores que acaban de llegar, su importancia, y estos que ya llevan bastante más tiempo y que tienen un sitio fijo, vamos a pasar precisamente a ese 11 ideal que yo te he pedido antes de grabar, y evidentemente también va a haber muchas alternativas. En principio, planteamos un 5-3-2 como se está jugando a día de hoy. David Soria en portería ahora mismo es el titular, más allá de lo que pueda pasar con Kiko Casilla. En defensa, Juan Iglesias de momento me lo colocas un poco por delante de Damián Suárez. En la defensa, Gené, Alderete, que tiene que venir para ser titular, y Duarte formarán los 3 centrales, y Angileri ahora mismo es el único que hay para el carril izquierdo. En el centro del campo, Arambarri, Maximovic y Aleñá. A priori planteamos lo mismo que le funcionó a Quique la temporada pasada, aunque aquí evidentemente hay alternativas. Y arriba, los que están jugando actualmente, Borja Mayoral y Enes Unal. ¿Cuáles son las principales alternativas que planteamos? Más allá también del esquema, que posiblemente también pueda cambiar. Claro, si el esquema cambiara a 4 defensas, obviamente cambiaría mucho ese 11. Desde luego yo creo que en la portería puede que haya ahí, ya te digo, cambio, sobre todo porque David Soria está dejando muchas dudas, más que en los goles que está encajando, sino en sensaciones. La defensa sí que creo que está más o menos clara. Desde luego Alderete ha llegado para ser titular, y esos 3 centrales deberían ser titulares durante toda la temporada. Es verdad que tanto Alderete como Jenner son jugadores con facilidad, digámoslo así, para ver tarjetas, y seguro que se pierden partidos y hay hueco para los centrales que están en el banquillo. Lateral derecho, Damián ha empezado lesionado y Iglesias ha empezado bien la temporada, por eso te lo coloco un poco por delante, pero es un caso un poco parecido al de Duarte. Damián se está jugando a ir al Mundial, es su última oportunidad para ir al Mundial, encima con Uruguay, que le ha costado mucho ir a la selección, así que yo creo que tendrá minutos, tendrá titularidades, y bueno, vamos a ver lo que ocurre. Lateral izquierdo, Angileri, si tiene que llegar alguien más, entonces cuando llegue ese alguien, que de momento no sabemos quiénes, podremos hablar, pero de momento ahí obviamente es indiscutible. El centro del campo, yo creo que de momento Arambarri y Maximovic siguen siendo indiscutibles, vamos a ver cuánto les dura. Ya hemos visto que que Maximovic, por ejemplo, sí que es verdad que ha sido cambiado los 2 partidos. A Aleñá, que yo no le daba como titular, ayer acabó el partido y contra el Atleti jugó muchos minutos. Yo quizás por ahí sí que le daría hueco a Seoane, incluso Milla cuando esté recuperado, así que en el centro del campo sí que va a haber más competencia para estos 3, y yo creo que según avance la temporada deberían dejar de ser indiscutibles.
Y luego arriba, pues lo que hay en realidad, Unal y Mayoral. Es verdad que Porto en este esquema tiene difícil encaje porque en el centro del campo le veo muy difícil encaje, sobre todo por las cualidades que tiene y porque tendría que desgastarse mucho en defensa. Y luego arriba es cierto que el nivel que ha demostrado en estos dos partidos seguramente sea mejor que el de los dos titulares, pero es verdad que de los tres, de entre Unal, Mayoral y él, quizás él sea el que más te pueda revolucionar en un partido y más te pueda ejercer de revulsivo. Por eso es cierto que yo creo que Kik la utilizaba ahí, pero es verdad que si sigue como hasta ahora es cuestión de tiempo que se gane la titularidad. Así que eso es de momento lo que hay en el Getafe, porque más allá de estos 11, pues eso, sumamos a Portu, sumamos a Seoane, a Milla y a Damián, y con el resto es que Quique no cuenta. Ya lo ha demostrado, lo dijo el otro día en rueda de prensa, que tenía 13 jugadores, y así lo demostró ayer, los 11 titulares y los 2 que salieron desde el banquillo, solo hizo 2 cambios. Está por ahí Jaime Mata, que bueno, pues de momento por lo que se ha visto va a tener un rol residual. Yo creo que otro delantero ahí va a llegar, vamos a ver si Mata puede acabar saliendo también en este final de mercado. Tiene a Gastón Álvarez de central, que ha demostrado que no cuenta con él. La temporada pasada no debutó y esta temporada tampoco juega de momento, a pesar de que sí lo hizo en pretemporada, no juega en partido oficial. Y realmente tampoco tiene más. Tiene al Govia en el centro del campo, que se le ha hecho ficha del primer equipo y vamos a ver, pero obviamente el salto de tercera federación a primera división es gigante y le va a costar. Y ya te digo, es que tampoco tiene mucho más en la plantilla. Tiene 2 porteros suplentes, pero realmente no tiene mucho más. Por eso digo que yo creo que es importante ver qué fichajes van a llegar. Evidentemente, dependiendo de los fichajes, todo este 11 puede cambiar, como hemos dicho antes. Seguramente si llega otro punto para la competencia, también será muy importante Total. Lo del esquema. En cualquier caso, Álvaro, ya para terminar, claro, quería plantearte cuáles son los objetivos del Getafe para esta temporada, porque antes había mucho optimismo con los fichajes, mucha gente los colaba en una buena posición, no peleando por el descenso. Sin embargo, este inicio de temporada, bueno, de momento indica otra cosa. Tú ahora mismo, ¿cómo los ves? Más a largo plazo. Se habla mucho este verano, sobre todo lo que yo he leído por redes y tal, que el Getafe es un supermercado, tiene que ir a Europa y tal, pero es verdad que lo que yo creo que la gente no pensaba es que el Getafe, es lo que te he dicho al principio del vídeo, empezó la temporada con 10 jugadores del primer equipo. O sea, 10 jugadores del primer equipo, estamos hablando de que necesitas 10, 12 fichajes para tener una plantilla normal. Ya no te digo una plantilla, la verdad. Entonces, teniendo en cuenta eso, podemos decir, ¿el mercado del Getafe ha sido bueno? Sí ha sido bueno, pero para mí, hasta el momento, porque ya te digo que en estos 8 días van a llegar fichajes, es de un 7, es de un notable, ya está, porque es verdad que has hecho buenos fichajes, pero has perdido mucho del año pasado, entonces sí que es verdad que tenías que hacer muchos cambios. Entonces, el objetivo de Europa, y que se habló y tal, para mí es totalmente imposible en este momento, porque se ha demostrado. Y yo creo que al final, pues un equipo como el Getafe, lo primero que tiene que pensar después de las últimas 2 temporadas en las que he estado ya al filo del descenso y jugando con fuego, es en salvarse, sumar 40 puntos. Antes se decía 42, ahora yo creo que con 38-40 te puedes salvar, 40 por si acaso. Tiene que pensar en eso, que oye, 40 puntos son muchos y viendo más cómo has empezado. Y luego, pues oye, si sumas 40 puntos pronto y tal, y el equipo va bien, podrás pensar en otra cosa, pero yo creo que a día de hoy el objetivo realista que tiene el Getafe, más allá de que, aunque ahora llegara Mbappé, el objetivo realista que debe tener el Getafe es la salvación. Y bueno, luego soñar e intentar acabar, pues no sé, top 10, top 12 sería lo que pertenece a este equipo por presupuesto y por fichajes. ¿Tú auguras que el Getafe va a estar peleando en esa zona baja más o menos durante la temporada? Evidentemente esto es un poco predecir, es un poco también jugar un poco a ser adivino, pero bueno, también dentro de esto entra al final pues las predicciones que vemos en comparación con otros equipos. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que va a ser en esos 5 o 6 equipos que va a estar ahí abajo, como la temporada pasada, al fin y al cabo? ¿O lo ves al final estando un poco más arriba? Yo te diría que de momento sí. También es verdad que es una temporada muy difícil, porque esto en 2-3 meses va a parar, y va a parar un mes, más de un mes. Entonces vamos a ver cómo le sienta a cada equipo el parón del Mundial, porque va a ser como otra mini pretemporada. Vamos a ver, porque seguro que hay ya por lo menos a esas alturas 3-4 equipos que han cambiado de entrenador y que utilizarán ese mes para que el nuevo entrenador llegue a su pretemporada. Entonces es una temporada muy difícil. Yo desde luego te diría que el Getafe, tal y como ha empezado y viendo lo que hemos visto, va a estar peleando ahí en esos 5 o 6 equipos, pues con los 3 recién ascendidos, Cádiz, todos los que acabaron por ahí la temporada pasada, Mallorca, Elche a lo mejor, incluso Español si se despista mucho, yo creo que va a estar por ahí. Y vamos a ver, porque es verdad que es una temporada muy difícil. Vamos a ver también cómo le sienta a cada equipo el parón, porque a lo mejor tú acabas
llegas a noviembre hecho un tiro y ese mes y medio pues vuelves y no vuelves como estabas. Es que va a ser muy difícil para todos los equipos. Entonces, bueno, el objetivo, ya te digo, yo realmente creo que va a estar ahí peleando por el descenso. Vamos a ver lo que pasa en estas semanas, que para mí es muy importante, de aquí al primer parón de selecciones, que será apenas un mesecito. Vamos a ver qué pasa ahí, cómo llega ya el equipo, con cuántos puntos llega, con qué plantilla, con qué sensaciones, y a partir de ahí yo creo que se podrá intentar ya ver por lo que va a pelear el Getafe, pero desde luego yo creo que va a estar en ese vagón de 6-7 equipos que traten de salvarse. Pues bueno, muchas gracias por pasarte por el canal, ha sido un placer y yo creo que ha quedado un análisis bastante completo del equipo azulón. Nada, un placer a ti, el placer es mío y nada, cuando quieras ya sabes que estoy por aquí para lo que necesites. Y bueno chicos, evidentemente, todos conocéis a Álvaro seguramente, al menos la mayoría, por si no, dejo su Twitter en primera línea de descripción para que le leáis por ahí. Evidentemente, como siempre digo, si os ha gustado podéis dejar un like, suscribiros si no lo estáis, porque todo apoyo se agradece una barbaridad para más contenido de este tipo. Un saludo y hasta la próxima.